Nunca imaginé que el día más feliz de mi hija se convertiría en la peor pesadilla de mi vida. Ahí estaba yo, en medio de esa boda de ensueño, rodeada de flores blancas y champán francés, cuando atrapé el ramo que Lucía lanzó con manos temblorosas. Entre las rosas y las orquídeas encontré un papel doblado en 4, escrito con la letra apurada de mi hija. Solo 4 palabras que me helaron la sangre. Mamá, sálvame, por favor. Mis piernas casi se doblaron cuando leí esa nota. Alrededor todos reían y bailaban, ajenos a que la novia no estaba celebrando su amor, sino pidiendo auxilio. Vi a Lucía en la pista de baile, con ese vestido de encaje francés que costó más que mi casa, sonriendo para las cámaras mientras su nuevo esposo Sebastián la sostenía del brazo con demasiada fuerza. Esa sonrisa no llegaba a sus ojos. Esos ojos que yo había visto brillar desde que nació, ahora estaban apagados, muertos por dentro. Y lo peor es que yo había visto las señales durante meses, pero no quise creerlo. Pensé que eran nervios de novia, que era normal, que yo estaba exagerando. Pero esa nota me confirmó lo que mi instinto de madre había estado gritando todo este tiempo. Mi niña estaba en peligro y acababa de atarse legalmente a su captor. Sígueme la historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Margarita y tengo 68 años. Toda mi vida la dediqué a una sola cosa, a mi hija Lucía. Cuando su padre nos abandonó, ella tenía apenas 2 años. Me quedé sola en la Ciudad de México, sin familia cerca, sin dinero, pero con una determinación de acero. Trabajé de todo. Vendí tamales en la esquina de Reforma antes de que saliera el sol. Limpié casas de gente rica en las lomas mientras Lucía iba al kinder. Por las noches cosía vestidos para quinceañeras hasta que me dolían los dedos. Nunca me dio vergüenza trabajar. Lo que me daba vergüenza era no poder darle a mi hija todo lo que merecía. Pero le di lo que pude. Le di amor, valores, educación. Ahorré cada peso para que pudiera ir a una buena escuela. Me salté comidas para que ella tuviera libros nuevos. Usé la misma ropa durante años para que ella pudiera tomar clases de inglés. Cuando Lucía entró a la universidad para estudiar Derecho, lloré de felicidad. Era la primera de nuestra familia en lograrlo. Verla con su toga de graduación fue el día más orgulloso de mi vida. Ella consiguió trabajo en un bufete importante y yo finalmente pude respirar tranquila. Mi niña estaba encaminada. Todo ese sacrificio había valido la pena. Entonces conoció a Sebastián Mendoza en una conferencia de negocios. Hijo único de Rodrigo Mendoza, dueño de una cadena de hoteles de lujo en toda Latinoamérica. Cuando Lucía me lo presentó hace 2 años, lo primero que pensé fue que era demasiado guapo, demasiado educado, demasiado rico. Llegó a mi humilde departamento en la Narvarte con flores caras y una sonrisa perfecta. Me besó la mano y me llamó señora Margarita con un respeto que parecía ensayado. Algo en mis entrañas se revolvió ese día, pero lo ignoré. ¿Cómo iba yo a cuestionar la felicidad de mi hija? Ella estaba radiante. Me contaba que Sebastián la llevaba a restaurantes donde nunca había estado, que le compraba regalos que nunca había soñado. Después de tanto luchar, mi niña finalmente tenía la vida que siempre quise para ella. Los primeros meses todo parecía un cuento de hadas. Sebastián era atento, detallista, siempre pendiente de Lucía. Pero después del año de noviazgo, empecé a notar cambios. Lucía dejó de visitarme tanto. Antes venía cada fin de semana a comer pozole y platicar durante horas. De repente, pasaban 2 semanas, luego 3, sin verla. Cuando le preguntaba me decía que Sebastián tenía compromisos sociales, cenas de negocios, viajes de última hora. Siempre era lo que Sebastián necesitaba. Dejó de reunirse con sus amigas de toda la vida, Mónica, Fernanda y Daniela. Esas muchachas habían sido inseparables desde la secundaria. Lucía me decía que ya no tenían nada en común,
que ellas no entendían su nueva vida. Empezó a cancelar nuestras llamadas. Cuando finalmente hablábamos, su voz sonaba distinta, cansada, apagada. Yo le preguntaba si todo estaba bien y ella siempre respondía lo mismo. Sí, mamá, todo perfecto. Sebastián es maravilloso. Pero algo en cómo lo decía me hacía dudar. Conocí a la familia Mendoza cuando Sebastián pidió formalmente la mano de Lucía. Fue en su mansión de Polanco, una casa tan grande que bien podrían vivir 20 familias ahí. Rodrigo Mendoza, el padre, era un hombre imponente que hablaba de negocios y dinero como si eso fuera lo único importante en la vida. Me miró de arriba abajo cuando llegué, evaluándome como se evalúa una mercancía de segunda mano. Su esposa, Valeria, era peor. Con sus operaciones y sus joyas, me saludó con la punta de los dedos, como si fuera a contagiarse de pobreza. Durante la cena, hablaron de políticos que conocían, de sus propiedades en Cancún y Miami, de sus inversiones. Yo estaba ahí sentada, invisible, mientras planeaban la boda de mi hija como si yo no existiera. Valeria decidió todo: el salón, las flores, el menú, hasta el vestido. Cuando Lucía sugería algo tímidamente, Sebastián le ponía la mano en el hombro y le decía: mi amor, mi madre tiene mejor gusto para estas cosas, confía en ella. Y Lucía asentía, cada vez más pequeña. Los meses de preparativos fueron una tortura silenciosa. Cada vez que intentaba hablar con Lucía a solas, Sebastián aparecía. Siempre estaba ahí, pegado a ella como una sombra. Le revisaba el celular abiertamente, diciéndole que las parejas no debían tener secretos. Escogía su ropa para los eventos, argumentando que él sabía qué se esperaba en esos círculos sociales. La llamaba 10 veces al día cuando no estaban juntos. Al principio Lucía me decía que era porque la amaba mucho, que era romántico. Pero yo veía cómo se ponía tensa cada vez que el teléfono sonaba. Un día llegué sin avisar a su nuevo departamento, ese que Sebastián había comprado para que vivieran juntos después de la boda, pero que él ya prácticamente habitaba. Toqué el timbre varias veces antes de que abriera. Cuando lo hizo, me quedé helada. Lucía tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Se apresuró a decirme que eran alergias, que el polen la tenía mal, pero yo soy su madre. Yo sé cuando mi hija ha estado llorando. Intenté entrar, pero ella se quedó en la puerta, bloqueándome. Me dijo que no era buen momento, que Sebastián iba a llegar pronto y se iba a molestar si encontraba visitas sin previo aviso. Visitas, así me llamó. Yo, su madre, era una visita inoportuna. Le tomé las manos y le pregunté directamente: hija, ¿estás feliz? Dime la verdad. Ella apartó la mirada y después de un silencio que me partió el alma, susurró: estoy cansada, mamá. Solo estoy cansada. Antes de que pudiera decir más, escuchamos el elevador. Era Sebastián. Lucía me suplicó con los ojos que me fuera. Me fui, pero esa noche no pude dormir. Llamé a Mónica, su mejor amiga desde la secundaria. Ella me confirmó mis peores temores. Me contó que Sebastián había prohibido a Lucía verla, porque según él, Mónica era mala influencia. Que una vez Lucía apareció con un moretón en el brazo que dijo que se había hecho en el gimnasio, pero Mónica no le creyó. Que Sebastián controlaba hasta el dinero que Lucía ganaba con su propio trabajo, diciéndole que él sabía administrarlo mejor. Intenté hablar con Lucía 1000 veces antes de la boda. Ella siempre me decía que estaba exagerando, que Sebastián solo era protector, que venía de una familia tradicional con sus costumbres. Me repetía que él la amaba, que después de la boda todo sería más fácil. Yo quería creerle, quería pensar que estaba siendo una suegra paranoica, una de esas madres que no pueden soltar a sus hijas. Pero mi instinto gritaba que algo estaba terriblemente mal. La semana antes de la boda, Lucía prácticamente desapareció. Valeria la tenía todo el día probándose el vestido, ensayando la ceremonia, aprendiendo cómo comportarse en la alta sociedad. Sí, así como lo oyes.
le estaban dando clases de etiqueta a mi hija, la abogada brillante que se graduó con honores, como si fuera una niña ignorante que no sabía comer con cubiertos. Yo solo pude verla el día antes de la boda, en el salón donde arreglaban su cabello. Entré y todas las mujeres de la familia Mendoza me miraron con desprecio apenas disimulado. Valeria le estaba diciendo a Lucía que después de la boda tendría que dejar su trabajo, porque una esposa Mendoza no necesita trabajar, que su deber sería cuidar a Sebastián y darle nietos pronto. Vi cómo el rostro de mi hija se descomponía. Ella había luchado tanto por su carrera, pero solo asintió en silencio. Cuando finalmente logré estar a solas con ella por 5 minutos, le tomé las manos y le dije: «Todavía estás a tiempo. Si no quieres casarte, no tienes que hacerlo. Nos vamos ahora mismo y yo te protejo». Lucía empezó a temblar. Abrió la boca para decir algo, pero entonces entró Sebastián. Nos encontró con las manos entrelazadas y su expresión se endureció. Con una sonrisa fría me dijo: «Señora Margarita, qué bueno que está aquí. Quería pedirle un favor. Mañana en la boda, por favor siéntese en la parte de atrás. Ya sabe, para que las fotos se vean más uniformes. No queremos que se vea muy evidente la diferencia entre las familias». Me quedé sin palabras. Me estaba diciendo con toda la educación del mundo que yo no encajaba en su boda perfecta, que mi ropa humilde y mi rostro marcado por años de trabajo iban a arruinar sus fotografías de revista. Llegó el día de la boda. Era en el jardín más exclusivo de Cuernavaca, con vista a las montañas. Había más de 300 invitados, todos vestidos como si fueran a una alfombra roja. Yo me puse mi mejor vestido, uno que había mandado hacer especialmente para la ocasión. Pero al lado de todas esas señoras con sus diseñadores y sus joyas, me sentí como lo que Sebastián quería que me sintiera, fuera de lugar. Me senté donde me dijeron, en la última fila, donde apenas podía ver a mi hija. La ceremonia fue tan fría como la familia que la organizó. Lucía caminó hacia el altar del brazo de Rodrigo Mendoza, porque según las tradiciones de su familia, el padre del novio debía entregarla. Yo, que la había criado sola, que había sacrificado todo por ella, no existía en ese momento. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción, Lucía me buscó con la mirada entre la multitud. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi tanto dolor ahí que casi me pongo de pie. Pero luego bajó la vista y el momento pasó. Dijo: «Sí, acepto», con una voz tan bajita que apenas se escuchó. Durante la recepción traté de acercarme a ella, pero siempre estaba rodeada de Mendozas. Sebastián no se separaba de su lado ni un segundo. Llegó el momento del baile y de lanzar el ramo. Valeria prácticamente empujó a todas las solteras al frente, segura de que alguna de sus sobrinas lo atraparía. Lucía se dio la vuelta de espaldas a todas. Vi cómo sus hombros subían y bajaban, respirando hondo. Lanzó el ramo no hacia donde estaban las chicas, sino hacia el lado opuesto, hacia donde yo estaba. El ramo voló por el aire en cámara lenta. Todas se quedaron confundidas. Yo lo atrapé por puro instinto. Las flores estaban preciosas, rosas blancas y orquídeas moradas, pero había algo más. Entre los tallos, envuelto en celofán transparente, estaba ese papel doblado. Lo saqué con manos temblorosas. Las palabras de mi hija me golpearon como un puñetazo. «Mamá, sálvame, por favor». Mi corazón se detuvo. Levanté la vista y busqué a Lucía. Ella me estaba mirando directamente, con lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. Sebastián se dio cuenta y le limpió las lágrimas bruscamente, susurrándole algo al oído que la hizo palidecer. Entonces la tomó de la mano, más bien del brazo, y la arrastró a la pista para el baile de los novios. Yo me quedé ahí parada, con el ramo en una mano y la nota en la otra, sin saber qué hacer. ¿Cómo salvas a tu hija en medio de su propia boda, rodeada de 300 personas y de una familia con más poder y dinero del que yo había visto en toda mi vida? Mónica se acercó corriendo. Había visto todo. Le mostré la nota
y su rostro confirmó mis peores miedos. Me dijo que teníamos que hacer algo, que no podíamos dejar a Lucía irse de luna de miel con ese hombre. ¿Pero qué podíamos hacer dos mujeres sin recursos contra el Imperio Mendoza? Mientras Lucía bailaba con Sebastián, vi cómo él le apretaba la cintura dejándole marcas rojas, cómo le susurraba cosas que la hacían encogerse, cómo la controlaba hasta en cómo se movía al ritmo de la música. Entonces recordé algo que había guardado como secreto durante 30 años, algo que podría cambiar todo. Verás, yo no siempre fui la mujer pobre que limpiaba casas. Hace mucho tiempo, antes de que naciera Lucía, yo también venía de una familia con dinero. No tanto como los Mendoza, pero teníamos propiedades, negocios. Mi padre tenía haciendas en Querétaro. Cuando me enamoré del padre de Lucía, un hombre sin recursos, mi familia me desheredó. Me echaron sin nada. Yo acepté esa vida de pobreza porque amaba a ese hombre y luego porque amaba a mi hija. Pero mi padre murió hace 5 años y antes de morir, arrepentido, dejó todo a mi nombre. 3 haciendas, 2 en Querétaro y 1 en Guanajuato. Terrenos que ahora valían millones porque estaban en zonas turísticas. Inversiones que se habían multiplicado. Yo nunca toqué ese dinero. Lo dejé en el banco, invertido, creciendo. No lo necesitaba y no quería que Lucía creciera malcriada. Pero ahora ese dinero iba a servir para algo. Iba a salvar a mi hija. Durante el resto de la recepción, Mónica y yo formulamos un plan. Ella llamó a Fernanda y Daniela, las otras amigas de Lucía. Entre las 4 empezamos a investigar. Resulta que no era difícil encontrar información sobre Sebastián Mendoza cuando sabías dónde buscar. Daniela trabajaba en un bufete y tenía contactos. En menos de 2 horas teníamos un archivo completo. Sebastián había estado comprometido antes, hace 3 años, con una chica llamada Andrea. El compromiso se rompió súbitamente y Andrea se mudó a España. Daniela logró contactarla por redes sociales. Lo que Andrea nos contó me heló la sangre. Sebastián la había manipulado, controlado y finalmente golpeado cuando ella intentó terminar la relación. La familia Mendoza le pagó una suma considerable para que se fuera del país y firmara un acuerdo de confidencialidad. Andrea nos envió fotos, mensajes, evidencia de todo. Y no era la única. Había otra chica antes que Andrea. Un patrón claro de abuso que la familia Mendoza había estado encubriendo con dinero. Mientras los novios cortaban el pastel y sonreían para las cámaras, yo estaba en el baño del salón, al teléfono con mi abogado. Sí, tengo abogado. Uno muy bueno que contraté hace años para manejar la herencia de mi padre. Le expliqué la situación. Él me dijo que podíamos hacer varias cosas, pero que teníamos que actuar rápido. Esa noche, después de la boda, Lucía y Sebastián se iban a quedar en una suite del hotel antes de partir a Bora Bora en la mañana. Teníamos tal vez 12 horas para actuar. Volví a la recepción actuando como si nada. Me senté en mi mesa del fondo, comí mi cena, sonreí cuando debía sonreír. Pero por dentro estaba calculando cada movimiento. Valeria Mendoza se me acercó en un momento, con esa sonrisa falsa que dominaba tan bien. Me dijo que esperaba no volver a verme mucho, que ahora Lucía era parte de su familia y que sería mejor que yo entendiera mi lugar. Que ellos podían darle a Lucía todo lo que yo nunca pude. Le sonreí de vuelta y le dije: «Tiene razón, señora Valeria. Las cosas van a cambiar mucho a partir de ahora». No tenía idea de cuánto. La recepción terminó cerca de la medianoche. Vi cómo Sebastián prácticamente arrastraba a Lucía hacia su auto. Ella volteó a verme una última vez, con esos ojos suplicantes. Le hice una seña discreta. Confiaba en que entendiera: «Aguanta, ya voy». Mónica, Fernanda, Daniela y yo nos quedamos en el estacionamiento hasta que todos se fueron. Entonces nos pusimos en acción. Daniela, que era abogada especializada en derecho familiar, ya había preparado todos los documentos necesarios. Fernanda, psicóloga, estaba lista para intervenir. Mónica, periodista de investigación,
Tenía todos los contactos que necesitábamos, y yo tenía el dinero y la determinación. Manejamos hasta el hotel donde se hospedaban los novios. Era la 1 de la mañana. En el camino, mi abogado me llamó. Había conseguido algo importante. Una orden de restricción temporal contra Sebastián, basada en el testimonio de Andrea y la evidencia que teníamos. No era permanente, pero nos daba el respaldo legal que necesitábamos. Llegamos al hotel y yo pedí hablar con el gerente. Al principio no me tomó en serio. Esta mujer mayor en vestido de fiesta, pidiendo acceso a la suite de luna de miel. Pero cuando mencioné el nombre de mi familia, el apellido que no había usado en 30 años, su actitud cambió. Resulta que mi padre había sido dueño parcial de esa cadena de hoteles antes de venderla. El gerente me recordaba de cuando yo era joven. Nos dio acceso. Subimos en el elevador, las 4, temblando de nervios y adrenalina. Tocamos la puerta de la suite. Sebastián abrió, furioso por la interrupción. Estaba en bata, con una copa de whisky en la mano. Cuando nos vio, su rostro pasó de la furia a la confusión. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con veneno en la voz. Me paré derecha, más derecha de lo que me había parado en años, y le dije: vengo por mi hija. Él soltó una carcajada. Su hija es mi esposa ahora. Lárguense o llamo a seguridad. Fue entonces cuando Daniela sacó los documentos. Tenemos una orden de restricción temporal contra usted, señor Mendoza, y evidencia de violencia doméstica en relaciones anteriores. Su rostro se descompuso. Esas son mentiras. Mi familia se va a encargar de ustedes. Entonces escuchamos la voz de Lucía desde adentro de la suite. ¿Mamá? Sonaba aterrorizada. Intenté entrar, pero Sebastián bloqueó la puerta. Fue un error. El gerente del hotel y 2 guardias de seguridad que él había traído con nosotras le pidieron que se hiciera a un lado. Con la orden de restricción, tenían que dejarnos pasar. Entré a esa suite lujosa y encontré a mi hija sentada en la cama, todavía con su vestido de novia, llorando. Tenía un moretón fresco en el brazo. ¿Qué te hizo?, pregunté, aunque ya lo sabía. Lucía empezó a hablar entre sollozos. Me contó todo. Cómo durante meses Sebastián la había estado aislando, controlando, manipulando. Cómo había empezado con empujones accidentales, que luego se volvieron agarrones fuertes, pellizcos, jalones de pelo. Cómo esa misma noche, apenas entraron a la suite, él le había dicho que ahora que estaban casados ella le pertenecía completamente. Cómo cuando ella protestó, él la había empujado contra la pared. Sebastián trataba de justificarse, diciendo que Lucía estaba exagerando, que había sido un accidente. Pero Fernanda, la psicóloga, ya estaba con Lucía documentando todo. Los guardias se llevaron a Sebastián a otra habitación mientras nosotras empacábamos las cosas de mi hija. Lucía no podía dejar de temblar. Mamá, él dijo que si intentaba dejarlo, su familia se encargaría de arruinarte, que te quitarían tu casa, tu trabajo, todo. Dijo que tenían poder para hacerte la vida imposible. Por eso no te dije nada. Por eso seguí adelante con la boda. Pensé que si me casaba con él, al menos tú estarías a salvo. Mi niña, mi hermosa y valiente niña, había estado sacrificándose por mí. El mismo instinto de protección que yo le había enseñado se había vuelto en su contra. Le tomé el rostro entre mis manos y le dije: mija, yo no necesito que me protejas. Yo te protejo a ti. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Entonces le conté todo, sobre la herencia de mi padre, sobre el dinero que había estado guardando, sobre las propiedades y las inversiones. Sus ojos se abrieron enormes. Pero mamá, siempre dijiste que no teníamos nada. Le expliqué que no lo había necesitado antes, que había elegido vivir simplemente porque el dinero no era lo importante, pero que ahora, para protegerla a ella, usaría cada peso de esa fortuna. Esa noche nos quedamos las 5 en otra suite del hotel. Lucía durmió abrazada a mí como cuando era pequeña.
En la mañana comenzó el verdadero trabajo. Mi abogado presentó una demanda de anulación del matrimonio basándose en coerción y evidencia de violencia doméstica. También presentamos todas las pruebas de los abusos previos de Sebastián. La familia Mendoza reaccionó exactamente como esperábamos. Rodrigo Mendoza llamó personalmente, amenazando con destruirnos. Le pasé el teléfono a mi abogado, quien muy profesionalmente le informó que cualquier acción contra nosotras resultaría en que toda la evidencia que teníamos se hiciera pública. Andrea, la exprometida de Sebastián, había accedido a romper su acuerdo de confidencialidad si era necesario. Mónica, la periodista, tenía contactos en todos los medios importantes. Una historia sobre el hijo de un magnate hotelero con un patrón de abuso doméstico encubierto por dinero sería noticia nacional. Rodrigo Mendoza no es tonto. Entendió que pelear sería peor para su reputación que dejarnos ir. Accedió a la anulación sin pelear, con la condición de que mantuviéramos todo en privado. Aceptamos. No queríamos venganza pública, solo queríamos que Lucía estuviera a salvo. La anulación se procesó en tiempo récord. 2 semanas después del día de su boda, Lucía era legalmente soltera otra vez. Pero el proceso emocional tomó mucho más tiempo. Mi hija había sido manipulada y abusada durante casi 2 años. Necesitaba terapia, necesitaba tiempo para sanar. Fernanda la ayudó a encontrar una excelente psicóloga especializada en violencia doméstica. Lucía tomó un año sabático de su trabajo. Con el dinero de la herencia, compramos una casa hermosa en Coyoacán, con jardín y suficiente espacio para las 2. Durante ese año aprendí cosas de mi hija que nunca había sabido. Cómo Sebastián la había convencido de que nadie más la querría jamás. Cómo le había dicho que yo solo era un estorbo en su vida nueva. Cómo había revisado cada mensaje en su teléfono, cada correo, cada llamada. Cómo la había hecho sentir que estaba loca por cuestionar sus celos y su control. La manipulación había sido tan gradual, tan sutil, que Lucía ni siquiera se había dado cuenta de cómo había perdido su identidad completa. Pero mi hija es fuerte. Viene de una línea de mujeres fuertes. Poco a poco empezó a recuperarse. Volvió a juntarse con Mónica, Fernanda y Daniela. Volvió a reír. Volvió a ser ella misma. 6 meses después del incidente, Lucía decidió que quería usar su experiencia para ayudar a otras mujeres. Regresó a su bufete y se especializó en casos de violencia doméstica, ofreciendo servicios gratuitos a mujeres sin recursos. Con parte del dinero de la herencia, establecimos un refugio para mujeres víctimas de abuso. Lo llamamos Casa Margarita. Es un lugar donde mujeres que están escapando de relaciones violentas pueden quedarse de forma segura mientras rehacen sus vidas. Ofrecemos terapia psicológica, asesoría legal, capacitación laboral y cuidado de niños. En 2 años, hemos ayudado a más de 100 mujeres a escapar y empezar de nuevo. Lucía dirige el área legal y yo administro el refugio. Finalmente, encontramos nuestro propósito juntas. En cuanto a Sebastián y su familia, supimos por los contactos de Mónica que él se mudó a Miami. Aparentemente, la historia se filtró en sus círculos sociales a pesar de nuestros esfuerzos por mantenerla privada. Andrea no fue la única ex que habló. Otras 2 mujeres se animaron a compartir sus experiencias. La reputación de los Mendoza quedó manchada permanentemente en la alta sociedad mexicana. No me da gusto el sufrimiento de nadie, pero sí me da tranquilidad saber que será más difícil para Sebastián encontrar otra víctima. Rodrigo y Valeria intentaron contactarnos un par de veces, supongo que para hacer las paces, o tal vez para asegurarse de que no hablaríamos más del tema. No les respondimos. No tenemos nada que decirles. El año pasado, en el aniversario de lo que hubiera sido su boda, Lucía organizó un evento en Casa Margarita. Invitó a todas las mujeres que habíamos ayudado, a las voluntarias, a las terapeutas. Fue una celebración de sobrevivientes. Lucía dio un discurso que me hizo llorar. Habló de cómo había estado a punto de perder su vida,
No físicamente, pero sí su esencia, su alma. Habló de la nota que me pasó en el ramo de novia, de cómo ese fue el acto más valiente que había hecho en 2 años porque finalmente admitió que necesitaba ayuda. Habló de cómo yo la salvé, pero también de cómo ella se salvó a sí misma al pedir ayuda. Al final del evento, Lucía me abrazó frente a todas y me dijo: «Mamá, pasé toda mi vida viendo cómo te sacrificabas por mí, cómo trabajabas hasta el cansancio para darme oportunidades. Yo quería darte orgullo, quería darte la satisfacción de verme casada con un buen hombre, establecida, segura. Pensé que eso era lo que merecías después de todo lo que habías hecho. Pero lo que aprendí es que tú nunca quisiste eso. Tú solo querías que yo fuera feliz y libre. Y ahora, finalmente lo soy. Tienes razón. Yo nunca quise que se casara con un millonario. Nunca me importó su estatus social o su dinero. Solo quería verla feliz, plena, siendo ella misma. Y ahora lo es. Trabaja en lo que ama, ayudando a mujeres que están pasando por lo mismo que ella pasó. Tiene amigas verdaderas que la apoyan. Vive en una casa hermosa donde puede ser completamente ella misma. Y está soltera, pero no sola. Está completa. Hace unos meses Lucía empezó a salir con alguien nuevo. Se llama Roberto y es maestro de primaria. No tiene dinero, no tiene conexiones importantes, no viene de familia conocida. Lo que tiene es un corazón bondadoso, respeto genuino por mi hija y una risa que hace que Lucía se ilumine cuando lo escucha. La primera vez que lo trajo a casa, yo estaba nerviosa. Después de Sebastián, me daba miedo que Lucía volviera a elegir mal. Pero Roberto es diferente. Llegó con flores para las 2 y con una tarta que él mismo había horneado. Se sentó en nuestra mesa de la cocina. No esperó que lo atendiéramos en la sala. Le preguntó a Lucía sobre su trabajo y escuchó genuinamente interesado. Cuando Lucía mencionó que tenía una reunión temprano al día siguiente, Roberto se despidió temprano sin que nadie se lo pidiera, diciendo que necesitaba descansar. No trató de controlar su tiempo ni de hacerla sentir mal por tener responsabilidades. Cuando se fue, Lucía me preguntó qué pensaba. Le dije la verdad. Me gusta que te trata como una igual. Me gusta que te hace reír. Me gusta que respeta tu espacio y tu trabajo. Pero lo que más me gusta es cómo te veo cuando estás con él. Relajada, feliz, tú misma. Ella sonrió y me dijo: «Ahora sé la diferencia, mamá. Sé cómo se siente el amor real versus el control disfrazado de amor. Sebastián me hacía sentir especial, pero también pequeña. Roberto me hace sentir vista y celebrada. Es una diferencia enorme. Sí lo es. Y me da tanta paz saber que mi hija aprendió a reconocer esa diferencia antes de que fuera demasiado tarde. Bueno, técnicamente fue casi demasiado tarde, pero lo importante es que salió de ahí. Mirando hacia atrás, hay cosas que hubiera hecho diferente. Ojalá hubiera intervenido antes. Ojalá hubiera confiado más en mi instinto cuando conocí a Sebastián. Pero también sé que Lucía necesitaba vivir su propia experiencia. Mi trabajo no era impedirle equivocarse, sino estar ahí para atraparla cuando cayera. Y eso hice. Ahora, a mis casi 70 años, mi vida es completamente diferente a como imaginé que sería. Pasé de vender tamales en la esquina a administrar un refugio para mujeres. Pasé de limpiar casas ajenas a vivir en una casa hermosa con mi hija. Pasé de esconder mi pasado y mi apellido a usarlos con orgullo para ayudar a otras mujeres. El dinero que heredé de mi padre, ese dinero que rechacé por amor y por principios, terminó siendo exactamente lo que necesitábamos en el momento preciso. A veces pienso que mi padre, donde quiera que esté, planeó esto de alguna manera. Casa Margarita se ha convertido en mi legado. Las mujeres que pasan por ahí no solo encuentran refugio temporal, encuentran una comunidad. Encuentran otras mujeres que entienden su dolor, que no las juzgan, que las apoyan. Muchas de ellas se han vuelto voluntarias después de rehacer sus vidas, regresando para ayudar a las que vienen detrás. Es un círculo hermoso de sanación y apoyo. Una de mis historias favoritas es la de Carmen.
Llegó a nosotras hace un año, huyendo de un esposo que la había golpeado durante 15 años. Tenía 3 hijos pequeños y 0 recursos. Estaba tan rota que apenas podía mirarnos a los ojos. Lucía la representó legalmente. Consiguió una orden de restricción y comenzó los trámites de divorcio. Fernanda trabajó con ella en terapia. Las demás mujeres del refugio la arroparon con cariño. Poco a poco, Carmen empezó a florecer. Descubrió que era excelente cocinera. Ahora tiene su propio negocio de catering y vive en su propio departamento con sus hijos. El mes pasado vino a visitarnos con una canasta de tamales que había hecho, los mejores que he probado en mi vida. Me abrazó llorando y me dijo: «Usted me salvó la vida». Yo le dije lo mismo que le digo a todas: «No, mija, tú te salvaste a ti misma. Yo solo te di las herramientas, porque esa es la verdad. Nosotras podemos ofrecer el refugio, la terapia, la asesoría legal, el apoyo. Pero la decisión de salir, de pedir ayuda, de empezar de nuevo, esa la toma cada mujer por sí misma. Y cada vez que veo a una de ellas dando ese paso, me lleno de orgullo». Lucía me dice que debería escribir un libro sobre todo esto. Tal vez algún día lo haga. Por ahora, me conformo con compartir mi historia cuando siento que puede ayudar a alguien, porque sé que hay miles de mujeres ahí afuera, en la misma situación en la que estuvo Lucía, atrapadas en relaciones que parecen perfectas desde afuera, pero que son prisiones por dentro. Mujeres que sienten que no pueden pedir ayuda porque tienen vergüenza, o porque piensan que nadie les va a creer, o porque tienen miedo de las consecuencias. Quiero que esas mujeres sepan que sí se puede salir, que no están locas, que no es su culpa, que merecen algo mejor, que el amor verdadero no controla, no aísla, no lastima, que pedir ayuda no es debilidad, sino el acto más valiente que pueden hacer. Y quiero que las madres sepan que deben confiar en sus instintos. Si algo se siente mal con la pareja de su hija, probablemente es porque está mal. No tengan miedo de preguntar, de intervenir si es necesario. Sí, puede que su hija se moleste en el momento. Lucía también se molestó conmigo cuando empecé a hacer preguntas sobre Sebastián, pero es mejor que se moleste y esté viva que callar y perderla. También quiero decirle algo a las mujeres que, como yo, pasaron años sacrificándose por sus hijos, trabajando hasta el cansancio, poniéndose siempre al último. Nunca es tarde para florecer. Yo tengo casi 70 años y apenas ahora estoy viviendo mi mejor vida. Apenas ahora descubrí mi propósito real. Todo ese tiempo que pasé limpiando casas, vendiendo tamales, cosiendo vestidos, no fue tiempo perdido. Fue preparación. Me enseñó humildad, empatía, resistencia. Me dio las herramientas para conectar con las mujeres que ahora llegan a Casa Margarita buscando ayuda. Si yo hubiera sido rica toda mi vida, jamás hubiera entendido su dolor como lo entiendo ahora. El otro día estaba en el jardín de nuestra casa, tomando café con Lucía en la mañana antes de que ella se fuera al trabajo. El sol apenas estaba saliendo, los pájaros cantaban, las flores que plantamos juntas estaban floreciendo. Lucía me miró y me dijo: ¿Sabes qué es lo más irónico de todo, mamá? Sebastián y su familia pensaban que yo necesitaba su dinero y su estatus para tener una buena vida. Resulta que tú tenías más que ellos todo este tiempo, no solo en dinero, sino en valores, en fortaleza, en amor verdadero. Yo pasé 2 años persiguiendo una fantasía de lo que pensé que era el éxito, cuando el ejemplo del verdadero éxito había estado frente a mí toda mi vida. Sus palabras me llenaron el corazón, porque tiene razón. El éxito no se mide en mansiones o en vestidos de diseñador. Se mide en las vidas que tocas, en el amor que das, en la fortaleza que demuestras cuando todo se pone difícil. Yo fui exitosa cada día que me levanté a vender tamales para que mi hija pudiera ir a la escuela. Fui exitosa cada vez que trabajé doble turno para comprarle libros. Fui exitosa cuando la escuché pedir ayuda con esa nota en el ramo y no descansé hasta sacarla de ahí.
El dinero de mi padre simplemente me dio las herramientas para amplificar lo que ya estaba haciendo, proteger y cuidar a los que amo. Ahora hay algo que quiero aclarar porque sé que algunas personas pueden pensar que esta historia tiene un final muy conveniente, que suena demasiado perfecto que yo resultara tener dinero justo cuando lo necesitaba. Pero la vida a veces es así. A veces las cosas que rechazamos o ignoramos regresan justo en el momento indicado. Yo podría haber usado ese dinero de mi padre hace años. Podría haberle dado a Lucía una vida de lujos desde pequeña. Pero si lo hubiera hecho, ella probablemente nunca hubiera desarrollado esa ética de trabajo que tiene. Nunca hubiera apreciado el valor del esfuerzo. Y probablemente Sebastián nunca la hubiera dejado ir, porque hubiera sabido desde el principio que ella tenía recursos propios. El timing fue perfecto porque tenía que serlo. Además, el dinero no fue lo que nos salvó realmente. Ayudó, sí. Nos dio opciones y nos protegió de las represalias de los Mendoza. Pero lo que realmente nos salvó fue el amor, la comunicación y la valentía de Lucía para pedir ayuda. Sin esa nota en el ramo, yo nunca hubiera actuado. Hubiera seguido con mis sospechas pero sin pruebas, viendo desde lejos cómo mi hija sufría, impotente. Lucía tuvo el valor de admitir que necesitaba que la rescataran. Eso es lo que cambió todo. Hoy, 3 años después de aquella boda de pesadilla, la vida es tranquila y hermosa. Lucía está floreciendo en su relación con Roberto. Van despacio, sanamente, construyendo algo real basado en respeto mutuo. Él conoce toda su historia con Sebastián y la apoya en su sanación. Nunca la presiona, nunca la apura, siempre respeta sus límites. Casa Margarita está creciendo. Acabamos de abrir una segunda ubicación en Guadalajara. Mónica escribió un artículo sobre nosotras, sin mencionar nombres pero contando la historia del refugio. La respuesta fue increíble. Recibimos donaciones de toda la República. Otras mujeres con recursos se acercaron queriendo replicar el modelo en sus ciudades. El movimiento está creciendo. Fernanda desarrolló un programa de capacitación para terapeutas especializadas en violencia doméstica. Daniela da talleres gratuitos de derechos legales para mujeres. Mónica usa su plataforma como periodista para visibilizar estos temas. Las 4, junto con Lucía, nos hemos convertido en un equipo imparable. Yo administro todo desde el corazón, usando las lecciones que aprendí en todos esos años de trabajo duro. Sé lo que es no tener nada. Sé lo que es luchar por cada peso. Sé lo que es el miedo y la desesperación. Y uso ese conocimiento para conectar con cada mujer que llegas a nuestras puertas buscando refugio. A veces me pregunto qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Si mi familia no me hubiera desheredado cuando era joven. Si el padre de Lucía no nos hubiera abandonado. Si yo no hubiera tenido que luchar tanto. Y me doy cuenta de que no cambiaría nada. Cada dificultad, cada lágrima, cada noche sin dormir trabajando, todo me preparó para este momento. Me convirtió en la mujer que necesitaba ser para salvar a mi hija y para ayudar a cientos de otras mujeres. El sufrimiento no fue en vano. Hace poco una reportera me preguntó cuál era mi mayor logro en la vida. Esperaba que dijera Casa Margarita, o el refugio, o el dinero que había invertido sabiamente. Pero mi respuesta fue otra. Mi mayor logro es haber criado a una hija que sabe pedir ayuda cuando la necesita, que tiene el valor de admitir cuando está en problemas, que entiende que la vulnerabilidad no es debilidad, porque eso es lo que realmente nos salvó. No el dinero, no las conexiones, no los abogados. Fue el hecho de que Lucía confió en mí lo suficiente para decirme, mamá, sálvame. Y yo confié en mi instinto lo suficiente para actuar inmediatamente. Ese lazo entre madre e hija, ese amor incondicional, esa comunicación, eso es lo que realmente importa. Quiero que cada madre que escucha esta historia construya ese tipo de relación con sus hijas. Que les enseñen que pueden contar cualquier cosa, que siempre habrá un lugar seguro para ellas en casa,
que no importa qué tan grave sea el problema, mamá estará ahí para ayudar sin juzgar. Porque si Lucía no hubiera confiado en mí, si hubiera tenido miedo de mi reacción o de decepcionarme, nunca hubiera puesto esa nota en el ramo. Se hubiera ido a esa luna de miel, hubiera seguido atrapada, y quién sabe qué hubiera pasado. Los casos de violencia doméstica escalan. Lo que empieza con control emocional termina en violencia física. Lo que empieza con empujones termina en golpes graves. Y a veces, demasiadas veces termina en tragedia. No quiero ni pensar en qué hubiera pasado si no hubiera intervenido ese día. Cada vez que leo en las noticias sobre una mujer que murió a manos de su pareja, me duele el corazón. Porque sé que probablemente hubo señales. Probablemente hubo momentos en que ella quiso pedir ayuda, pero no pudo o no se atrevió. Y me comprometo de nuevo a seguir con este trabajo, a seguir abriendo refugios, a seguir dando voz a las que no la tienen. Mi vida ahora es más rica de lo que jamás soñé. Y no hablo del dinero. Hablo de propósito, de significado, de hacer una diferencia real. Cada vez que veo a una mujer salir de casa Margarita con la cabeza en alto, lista para empezar su nueva vida, siento que todo valió la pena. Cada vez que recibo una llamada de una de nuestras graduadas contándome sus éxitos, lloro de felicidad. Cada vez que Lucía me abraza y me dice gracias, sé que hice lo correcto. No fue fácil. Rescatar a mi hija de esa boda, enfrentar a la familia Mendoza, procesar todo legal y emocionalmente, fue agotador. Hubo noches en que no dormí, días en que pensé que no lo lograríamos, momentos en que el miedo casi me paraliza. Pero el amor de madre es más fuerte que cualquier miedo. Y cuando amas a alguien de verdad, haces lo que sea necesario para protegerlo. Eso es lo que hice y lo que seguiré haciendo. Ahora, cuando veo a Lucía con Roberto, cuando la veo reír libremente, cuando la veo siendo ella misma sin miedo, sé que tomé las decisiones correctas. Mi hija está viva, está sana, está feliz. Está usando su experiencia para ayudar a otras. Está construyendo una vida basada en amor real, no en control disfrazado de amor. Y yo estoy aquí a su lado, no como la madre pobre y sacrificada que siempre fui, sino como su socia, su aliada, su amiga. Nuestra relación se transformó. Ya no soy solo la que da y ella la que recibe. Ahora somos un equipo. Trabajamos juntas en Casa Margarita, tomamos decisiones juntas, nos apoyamos mutuamente. Ella me enseña sobre leyes y sobre la generación más joven. Yo le enseño sobre resistencia y sobre nunca rendirse. Juntas somos imparables. Y ese, al final, es el verdadero final feliz de esta historia. No que escapamos de Sebastián, aunque eso fue crucial. No que tenemos dinero, aunque eso ayuda. El verdadero final feliz es que mi hija y yo estamos más unidas que nunca, haciendo trabajo significativo, ayudando a otras mujeres, viviendo con propósito. Si estás escuchando esta historia y te identificas con Lucía, si estás en una relación que se siente como una prisión, si alguien te controla, te aísla, te hace sentir pequeña, por favor escúchame, mereces algo mejor. No es tu culpa, no estás loca. Y sí puedes salir. Busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Llama a una línea de violencia doméstica. Acércate a un refugio. No esperes a que sea demasiado tarde. Lucía tuvo suerte de poder pedir ayuda a tiempo. No todas tienen esa oportunidad. Algunas esperan demasiado y las consecuencias son irreversibles. No seas una estadística, sé una sobreviviente. Y si eres una madre escuchando esto, por favor presta atención a las señales. Si tu hija se está aislando, si dejó de ver a sus amigos, si su pareja la controla, si ves cambios en su personalidad, interviene. Puede que se moleste contigo en el momento, pero es mejor eso que perderla. Confía en tu instinto de madre. Ese instinto existe por algo. El mío me estuvo gritando durante meses que algo estaba mal con Sebastián. Ojalá hubiera actuado antes. Pero al menos actué cuando tuve la confirmación. No dejes que el miedo, la vergüenza o el ¿qué dirán? Te impidan proteger a tu hija.
No me importó que los Mendoza fueran poderosos. No me importó que pudieran intentar arruinarme. No me importó quedar mal frente a 300 personas en esa boda. Lo único que me importó fue salvar a mi hija. Y lo haría de nuevo 1000 veces. Esta historia podría haber terminado en tragedia. Podría estar contándoles sobre cómo perdí a mi hija, sobre cómo no intervine a tiempo. Pero en cambio, estoy aquí contándoles sobre cómo la salvamos, sobre cómo ella se salvó, sobre cómo juntas estamos salvando a otras. Esa es la historia que quiero que se propague. No de víctimas, sino de sobrevivientes. No de tragedias, sino de triunfos. No de mujeres rotas, sino de mujeres que se reconstruyeron más fuertes que antes. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Cómo hubieras manejado esa situación? Comenta abajo y comparte esta historia. Nunca sabes quién la necesita escuchar. Tal vez hay una mujer ahí afuera que está viviendo exactamente lo que vivió Lucía. Tal vez hay una madre preocupada por su hija. Tal vez tu comentario, tu compartida, puede ser lo que las ayude a tomar acción. Las palabras tienen poder. Las historias tienen poder. Y cuando compartimos nuestras experiencias, creamos una red de apoyo que puede salvar vidas. Eso es lo que estoy haciendo ahora, usando mi voz, mi plataforma, mi historia para ayudar a otras. Ya no soy solo Margarita, la mujer que vendía tamales. Soy Margarita, la madre que salvó a su hija. Soy Margarita, la fundadora de Casa Margarita. Soy Margarita, la mujer que convirtió su dolor en propósito. Y tú también puedes hacerlo. Sea cual sea tu situación, sea cual sea tu dolor, puedes convertirlo en algo significativo. Puedes usar tu experiencia para ayudar a otros. Puedes ser la luz en la oscuridad de alguien más. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por llegar hasta el final. Por favor, compártela, coméntala, difúndela. Y si conoces a alguien que necesita ayuda, no dudes en intervenir. Puede que seas la única oportunidad que esa persona tenga. Puede que tu acción salve una vida, como la mía salvó la de Lucía, como juntas estamos salvando la de tantas otras mujeres. Esta no es solo mi historia, es nuestra historia. La historia de todas las mujeres que han estado atrapadas y encontraron la fuerza para liberarse. La historia de todas las madres que hicieron lo imposible para proteger a sus hijas. La historia de todas nosotras que nos negamos a ser víctimas y elegimos ser sobrevivientes. Comparte desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber qué tan lejos ha llegado este mensaje de esperanza y resistencia.